Bienvenidos mis hermanos, corazón un sincero saludo de bienvenida, me alegra mucho verles aquí en este día tan especial. Vamos a colocar entonces este tiempo en las manos del Señor, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar a Él. Oh Padre Santo, venimos ante Ti en este nuevo día, con corazones agradecidos siempre por Tu amor y por Tu misericordia. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestras almas, nuestros corazones para poder escuchar este mensaje y que podamos sentir Tu presencia, ya que queremos conocerte más y experimentar una mayor comunión contigo. Dios bendito, gracias te damos por darnos las fuerzas para estar aquí después de una semana de trabajo, de estudio, de ocupaciones, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para comenzar este tiempo de la palabra, de estudio, este tiempo para servirte a ti, que nuestras mentes y corazones sean receptivos y al mismo tiempo agradecidos por este sitio, por este espacio, por este momento. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es infinitamente bueno, amoroso, justo, sabio, todopoderoso, y es nuestro Padre, y es nuestro Padre. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Te pregunto, hermano, ¿qué piensa? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comunión con Él a través de la oración? Cuando nos detenemos a considerar lo que Dios es, y es lo que hemos visto a través de los últimos mensajes y con la serie que nos compartió nuestro hermano Santiago sobre los atributos de Dios, podemos ver a un Padre, pero analicemos estos atributos. Dios es infinitamente fuerte. Él se revela en la palabra a sí mismo como todopoderoso. Así es que Él tiene el poder para hacerlo todo. Ahora consideremos que además de ser infinitamente poderoso, Él es infinitamente justo. Lo que significa que lo que Él hace es justo y correcto. Él es infinitamente bueno. Todo lo que hace es perfectamente bueno. Él es un Dios infinitamente sabio. De manera que cuando Él aplica su plan para con nosotros, ese plan es perfecto. Allí no hay falla. Es completo. Con esto en mente, mis hermanos, pensemos en el tema de hoy que va a ser la oración. Entonces podemos decir que pensemos en un momento en toda la fuente de bondad que hay en Dios para responder a nuestras peticiones, para responder a nuestras oraciones.
Vemos que es un Dios bueno, poderoso, amoroso. ¿Cómo no va a responder a nuestras oraciones? Ahí vemos esa fuente de amor y de bondad para responder a nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a considerar esto, entonces vemos esas generosas invitaciones que Jesús nos hace una y otra vez aquí en su palabra, para invitarnos a venir a Él. Esto es importante, esto es maravilloso. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, como vamos a ver, que deberíamos ser hombres y mujeres de oración. Yo creo no exagerar que una de las grandes tragedias de la Iglesia en general es que de cierta manera hemos tenido una débil inclinación a orar. Débil inclinación. Ahora, ¿qué motivaciones encontramos aquí en la palabra? Motivaciones que Jesús nos llama o nos invita a ser personas de oración. Que seamos motivados a orar. Es lo que vamos a ver a través de la porción de estudio del día de hoy. Los invito a que tomen sus Biblias y me acompañen allí al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 al 12. Aquí en esta versión que utilizo de las Américas, tiene un título, dice, la oración recibirá respuesta. En la Reina Valera dice, la oración y la regla de oro. Dice así la palabra de Dios: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Con base en esta porción, en estos versículos, vamos a considerar 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que he titulado Es imposible que nada suceda cuando tú oras. Es imposible que nada suceda cuando tú oras. Nuestra idea principal, que también la tienen allí en sus hojas, dice: la oración nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos prepara para recibir con gratitud lo que Dios nos da. Buscar, llamar, pedir. Esos son verbos que invitan a requerir, por decirlo así, que nuestro Señor responda al pedido que hacemos o que le estamos haciendo. Pero debo recordar, mis hermanos, que cuando hablamos de la oración no solamente es pedir, o sea, la oración no solamente son peticiones, aunque el tema de hoy lo vamos a centrar en lo que debemos pedir, cómo pedir. Pero recordemos que la oración también es adoración, es confesión, es arrepentimiento, es fe, es perdón, es reconciliación, es agradecimiento.
por supuesto, también es petición. Yo creo que no hay que ser muy profundo para ver el propósito del Señor en estos versículos, que es el motivarnos a orar. Él quiere que oremos. Y pregunto, ¿cómo Él nos motiva a tener una oración profunda? Bueno, lo vamos a responder a través de estos 4 puntos. El primero dice, la más profunda oración se logra cuando aceptamos la invitación. Él nos invita a orar. Ese es el punto A. Él nos invita a orar. 3 veces. Aquí pudiéramos decir que si escuchamos en el amor de Dios, más que invitarnos, yo veo que aquí es una orden del Señor. Él nos ordena a orar. Más que invitarnos, Él nos manda a orar. Veamos nuevamente el versículo 7 y 8. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La repetición, entonces, quiere decir, yo quiero que hagan eso. Yo quiero que hagan eso. Te estoy animando a que lo hagas. Pidan al Padre lo que necesitan. Busquen en el Padre la ayuda que necesitan. Llamen a la puerta de la casa del Padre para que Él abra y les dé lo que necesitan. Pidan, busquen, llamen. 3 veces nos invita, porque Él quiere motivarnos a que disfrutemos de esa ayuda celestial. Como punto B, vamos a ver que Él hace promesas. Cada invitación va acompañada de promesas. Él dice, pidan, ¿y cuál es la promesa? Se les dará. Él dice, busquen, ¿y qué promete? Que hallarán. Él dice, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego allí, al final del versículo 11, Él nos dice en forma de pregunta, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así es que este era el primer punto. La más profunda oración se logra cuando aceptamos la invitación. Segundo, la más profunda oración se logra cuando recibimos la motivación. Nuestra idea principal, la oración nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos prepara para recibir con gratitud lo que Dios nos da. El punto de estas generosas promesas es una motivación para venir al Señor, para orar a nuestro Padre. Y no es en vano cuando nosotros oramos. Dios no está jugando aquí, Él está motivándonos. Él responde, Él da buenas cosas cuando oramos. Y hay que hacerlo por eso, mis hermanos, continuamente, constantemente y sobre todo
orar confiadamente. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Jesús nos motiva a orar, no solamente a través de el número de invitaciones y de promesas, sino a través de accesos diferentes al Padre. En otras palabras, Dios está listo para respondernos estando, digamos, en diferentes niveles de relación. A ver, me explico. Porque Él habla de pedir, Él habla de buscar, Él habla de llamar. Una ilustración como para comprender. Imaginemos que está el padre con su hijo allí jugando, están los dos juntos. Obviamente, ese es un momento preciso para que el niño, si tiene algo que pedir, lo haga. Si tiene alguna necesidad, simplemente aprovecha la presencia de su papá para pedir lo que necesita. Pero no siempre es así. De pronto el padre está dentro de la casa, pero no está junto al niño. Entonces el niño, para pedirle algo al papá, tiene que ir a buscarlo a la casa. Buscarlo allí para pedir lo que necesita. Y ahora el papá está allí, pero encerrado en la oficina, la puerta está cerrada. ¿Qué tiene que hacer el niño? Ir, llamar a la puerta para que el papá abra la puerta y él poder pedir lo que necesita. Así es que el Señor Jesucristo usa 3 diferentes modelos de acceso. Tú pides, tú buscas, tú llamas, y en cada uno de los casos el Señor promete que Dios responderá. Hay otra motivación en el pasaje que aparece allí en el versículo 8 cuando dice: todo el que pide, recibe. Esto es bastante interesante, mis hermanos. Todo el que pide, recibe. El Señor nos motiva a orar cuando explícitamente dice que todos los que piden van a recibir. Qué gran motivación, ¿verdad? Dice todos, no solamente algunos. Dice, porque todo el que pide, recibe. Cuando el Señor añade esta expresión todo en el versículo, hay una razón para eso. Hay varias razones, pero hay una especial. El Señor Jesucristo quiere que superemos nuestro temor. Quizá esa duda que puede venir, yo sé que todos hemos pasado por eso. Dudar de que esa promesa podrá funcionar para otros, pero no para mí en ese momento. ¿Les ha pasado eso? Estamos pidiendo algo que necesitamos y como que inmediatamente nosotros mismos estamos colocando un obstáculo como diciendo, de pronto esto le funciona al pastor que está más cerca de Dios o a fulano, y dudamos. Pero dice, porque todo el que pide, recibe. El Señor dice, todo el que pide. Ahora, por supuesto, hago una aclaración. Obviamente, nosotros creemos que el Señor está hablando aquí de los hijos de Dios, ¿sí? No es de todo el mundo en general. Está hablando de nosotros como creyentes. En otras palabras, si alguien pues no ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, en arrepentimiento, en fe, no es un hijo de Dios, pues estas promesas no se van a dar. O sea, cuando dice todo es para nosotros, sus hijos, a todos.
Dice, porque todo el que pide recibe. O sea, ¿quiénes van a recibir? Todos nosotros. Porque esas promesas aplican para sus hijos. Vamos a Juan 1:12. Versículo que hemos leído últimamente. Dice, pero a todos, ¿quiénes? Los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. De ellos es que estamos hablando, de nosotros es de que estamos hablando, de que recibirán todo lo que piden. Obviamente, entonces queda claro que está hablando en el contexto a los creyentes. Para ellos, y solo para ellos, son las promesas. Ningún hijo de Dios está excluido de aquí. Todos son bienvenidos a esta invitación. Martín Lutero, una vez predicando sobre este texto, dijo lo siguiente, voy a leerles textualmente, abro comillas, dice, él sabe que somos tímidos y miedosos y que muchas veces por causa del pecado podemos sentirnos indignos de presentar nuestras necesidades a Dios. Pudiéramos pensar que Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que no nos atrevemos a orarle a Él. Por eso es que Cristo quiere alejarnos de esos pensamientos, quiere remover nuestras dudas, quiere que vayamos a Dios confiadamente. Podemos ir, mis hermanos, a Dios confiadamente a través de la oración, porque somos sus hijos. Y Él es nuestro gran Padre bondadoso. Tercer punto. La más profunda oración se logra cuando reconocemos la plenitud de Dios. Nuevamente, veamos nuestra idea principal. La oración nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos prepara para recibir con gratitud lo que Dios nos da. Versículo 11. Vamos a leer nuevamente el versículo 11 de nuestro texto. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Es muy claro allí. Y aquí hay algo muy significativo. Cuando Jesús menciona allí o utiliza la palabra Padre. Dios es nuestro Padre. Y la implicación es esta. Si Dios es nuestro Padre, entonces Él nunca nos dará algo malo. Nunca. En el deseo de Dios siempre estarán combinados su amor y su poder. Y miremos la diferencia con los padres terrenales, con los padres que estamos aquí. Bueno, en el sentido general, nosotros amamos a nuestros hijos. Los amamos porque son parte de nosotros. Pero ¿cuántas veces aún nuestro amor encuentra imperfección? Porque deseando hacer el bien, muchas veces nos damos cuenta que no fue la mejor opción. Que las decisiones que tomamos en amor como padres no fueron la mejor opción.
En el peor de los casos, aún cuando nuestro amor mueva nuestro corazón y queremos hacer realidad algo, no lo podemos hacer. Estamos limitados por muchas cosas. Pero en Dios, escuchen esto, toda la plenitud de su amor y toda la plenitud de su poder están combinados para hacernos el bien. Su amor, que es perfecto, y su completo poder están dispuestos a hacernos el bien. Dios es nuestro Padre y Él nos trata como sus hijos. Esa realidad de que Dios es nuestro Padre, eso debe ser suficiente para transformar nuestras vidas. Eso debe ser suficiente para que en este momento ustedes estén pensando de otra forma en pedirle al Señor y en confiar en Él, porque Él nos escucha, primero porque somos sus hijos, y en segundo lugar, Él nos da siempre cosas buenas. Pedimos y recibimos de Él siempre las cosas buenas. Ahora, esta realidad que transforma nuestras vidas, debemos tener presente que Él, Dios nuestro Padre, nos ama en Jesucristo. Vamos ahí al libro de Romanos 8:32, versículo que hemos mencionado varias veces. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Junto con Él. Él nos ama en Cristo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Si nosotros, hermanos, recordemos cuando no conocíamos del Señor, cuando estábamos en ese tiempo de oscuridad y viviendo permanentemente en pecado, alejados de Dios, no deseábamos saber nada de Él, no teníamos ninguna iniciativa ni intención de conocer algo de Dios. Y en nuestra peor condición, Dios nos dio lo mejor de Él. Siendo pecadores, nos dio a Jesucristo. En nuestra peor condición, nos dio el mejor regalo. Lo mejor que podemos recibir en este mundo ya nos lo dio. Entonces la pregunta es, si Él fue capaz de hacer eso, ¿vamos a dudar de que Él nos dará lo que falta? ¿Vamos a dudar de ello? Esto es una pregunta retórica. Es imposible. Si cuando éramos pecadores, alejados, enemigos, nos dio a Cristo, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Jesús nos motiva a orar al mostrarnos que nuestro Padre Celestial supera en gran manera a nuestros padres terrenales. Nos dará mejores cosas. No hay deficiencia alguna en Dios, a diferencia de nosotros como padres terrenales. Como dice el versículo 11. Pues si ustedes, ahí está hablando a los apóstoles, y hoy nos está hablando a nosotros, por supuesto. Dice, siendo malos. Esta palabra describe la realidad del corazón, no de la conducta.
sino del corazón. Dice, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. El Señor habló a los discípulos, sí. Hoy nos habla a nosotros, en el mejor de los casos, o de todas formas, pensando nosotros como padres, nos equivocamos, cometemos errores. Por eso en la Biblia, cuando compara al Padre terrenal a nuestro Padre celestial, marca esa gran diferencia. Si bien menciona algunas similitudes, también marca esas diferencias. Y hay grandes diferencias. Así que Jesús va más allá de motivarnos, solo con decirnos que Dios es nuestro Padre. Él dice que Dios es siempre mejor que cualquier padre terrenal, porque todos los padres terrenales somos pecadores, imperfectos, somos deficientes, y Dios nunca es así. El Señor es bastante directo aquí. Él le dijo a sus discípulos, ustedes son malos. Y él asume que todos son malos. Él no utilizó, pienso yo, una palabra como más suave, ustedes son débiles. No, ustedes son malos. Esto es lo que somos. Entonces, no te limites a pensar que la paternidad de Dios pudiera ser una experiencia similar a la paternidad terrenal o de nuestros padres terrenales. En vez de ello tenemos que pensar que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es amor, que no hay ninguna limitación cuando Él decide hacernos el bien. Miren esto, nosotros operamos siempre como humanos a prueba y error, ¿no? Prueba, error, corrección. Es como en un laboratorio. Hacemos algo, nos falla, volvemos a mirar, volvemos a probar y obviamente evitamos volver a cometer los mismos errores para que todo salga. Pero Dios no trabaja así. Dios lo sabe todo perfectamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios lo sabe todo perfectamente. No hay un día que Dios diga, mira, qué interesante, yo no sabía eso. No, eso es imposible. Dios lo sabe todo. De hecho, Él lo ordena todo. Entonces, cuando dice el Señor, Él es tu Padre, nosotros tenemos que pensar en eso. Cada vez que Dios nos responde, en cada circunstancia, eso es lo mejor que Dios encontró para nosotros. ¿Sí? Piensen en eso. Cada vez que Dios responde en cualquier circunstancia, eso es lo mejor que Dios encontró para nosotros. En cada circunstancia, eso que recibimos fue la mejor opción que Dios encontró para nosotros en ese momento. Aunque esto conlleve a la aflicción. Creo que ese es uno de nuestros graves problemas. Nosotros tenemos ese terror a sufrir. Nosotros hemos sido, digamos, entrenados de tal forma que no tenemos manera de igualar sufrimiento o comparar sufrimiento y bendición.
No hay manera. Las mejores lecciones espirituales muchas veces se aprenden en la escuela de la aflicción. Repito, las mejores lecciones espirituales muchas veces se aprenden en la escuela de la aflicción. Y Dios es nuestro Padre. Él está empeñado en hacernos el bien, siempre, sin excepción alguna. Siempre nos dará lo que es mejor. Siempre. Y este es el punto que Jesús resalta aquí en su palabra. Yo estoy consciente que, hay malos padres terrenales. Hay padres que no cumplen la responsabilidad con sus hijos. Pero en el sentido general, aún los padres caídos usualmente tienen, suficiente sentido común, o podríamos decir gracia común, para dar buenas cosas a sus hijos. La mayoría de los padres en general se esfuerzan por el bien de sus hijos. Ellos hacen o hacemos lo que entienden o entendemos que es mejor. Pero, repito, Dios siempre hará lo mejor, porque en Él no hay maldad. Él siempre hará lo mejor. Y este es un argumento muy fuerte, lo que el Señor está diciendo aquí, y muy contundente. Si tu Padre terrenal te ha dado buenas cosas, o aún si no te ha dado nada, ¿cuánto más tu Padre celestial te dará cosas buenas? Siempre cosas buenas a aquellos que le piden. Vamos al cuarto punto. Repasemos. Vimos ya que la más profunda oración se logra primero cuando aceptamos la invitación, segundo cuando recibimos la motivación, tercero cuando reconocemos la plenitud de Dios y cuarto cuando confiamos en la bondad de Dios. Nuevamente nuestra idea principal. La oración nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos prepara para recibir con gratitud lo que Dios nos da. Podemos entonces confiar plenamente en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo sus hijos. Aquí hay algo implícito en este texto que de el por qué orar. Dice que Dios nos da buenas cosas como a sus hijos. Y Él ya nos dio el regalo primero de hacernos sus hijos. Es un regalo de Dios, como decía, a través de Cristo. Ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Y esa es la primera muestra de su bondad. Esa es la primera muestra de la bondad de Él que nos da. Si Dios libremente nos ha hecho sus hijos, ¿cuánto más nos dará lo que necesitamos? Y finalmente, aquí, cuando hablamos de la oración, de la petición, de pedir, de buscar, de llamar y recibir, tenemos que hablar de la cruz. Porque la cruz es el fundamento de la oración. Aquí está la cruz de Cristo
como la base a la respuesta de nuestra oración. Por la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Por eso, aunque Jesús nos llama malos, podemos aún, o somos sus hijos, los hijos de Dios, y podemos contar con que Él nos da buenas cosas cuando lo pedimos. Pensamos que la muerte de Jesús es la base de todas las promesas de Dios y de todas las respuestas a nuestra oración. Por eso es que decimos cuando oramos, finalizamos nuestra oración generalmente diciendo en el nombre de Jesús. No es para que suene bonito a la oración o para terminarla en una forma elegante. No. No podemos ir en nuestro nombre propio, sino tiene que ser en el nombre de Jesús que hacemos nuestra petición en la oración. En resumen, hemos visto aquí que Cristo nos motiva a orar. Mis hermanos, el Señor no hablaría así, de esta manera de la oración, si su meta no fuera motivarnos a que nos acerquemos a Él. Así es que Él nos motiva de diferentes maneras, como lo acabamos de ver. Quiero finalizar haciendo otra precisión, aclaración. Volvamos a repetir el versículo 7 y 8, que es el centro. Dice el Señor, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La pregunta significa esto, que todo lo que pida un hijo de Dios es exactamente lo que va a recibir. No, absolutamente no. Nosotros no vamos a recibir todo lo que pedimos, inclusive no deberíamos recibirlo, ni siquiera deberíamos desearlo, pedir. Porque nosotros, si esto sucediera, que todo lo que pidiéramos lo recibiéramos, pues seríamos Dios, ¿verdad? Seríamos Dios. ¿Qué tal si Dios, todo lo que pidiéramos, lo recibiéramos? Nosotros a veces pedimos con base en lo que vemos. Estamos limitados, digamos, a lo que vemos. Entonces, esas son las limitaciones. Y a veces nos parece que esto es lo mejor dentro del contexto de lo que podemos ver. Esto es lo mejor para nosotros. Pero debemos recordar que Dios tiene un conocimiento superior, mayor. Él ve todo. Dios puede ver todas esas implicaciones en el tiempo y en los corazones. Por eso a veces no entendemos por qué no obtenemos respuesta si lo que estamos pidiendo es bueno para nosotros. Pero el Dios nos dará la respuesta en su tiempo, porque Él conoce las consecuencias. Y la razón por la que digo que no debemos recibir lo que pedimos es porque este texto insinúa eso también. Versículo 9 y 10, vamos a leer. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pregunto ahora, ¿y qué tal si su hijo le pide una serpiente? ¿Qué pasará? Preguntémonos por un momento esto. De acuerdo al contexto, según leemos aquí, si hacemos la pregunta, si el hijo le pide la serpiente, ¿qué se supone, de acuerdo al versículo, que este padre le dará o hará? Responderá con sabiduría. Por lo tanto, ¿cuánto más dará tu padre las cosas buenas cuando tú le pidas? Viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué significa buenas? Dios promete que te dará cosas buenas. Y eso es muy obvio, que bueno está relacionado a nuestra capacidad de agradar a Dios. Agradar a Dios. Escucha esto, mis hermanos. Todo lo que necesitamos para vivir vidas que agraden a Dios, Dios lo dará. En algunos casos será remover de pronto nuestra economía. En algunos casos será remover la salud. En algunos casos será remover la estabilidad. Todo lo que necesitamos para poder vivir vidas que agraden a Dios, lo tendremos, porque solamente Él da cosas buenas. Repito, mis hermanos, Dios da solamente cosas buenas. Dios no da serpientes a sus hijos. Por lo tanto, no podemos sacar la conclusión del texto de que todo lo que uno pide, Dios está prometiendo que lo dará. No dice esto. Cuando pedimos y buscamos y llamamos a la puerta, cuando oramos como hijos necesitados, alejándonos de nuestras propias fuerzas al Padre Celestial, Él nos escuchará y Él nos va a dar cosas buenas. Quizás en un momento no nos da lo que pedimos, cuando lo pedimos y de la forma que lo pedimos, pero muchas otras veces nos dará algo mejor, en un tiempo mejor y en una forma mejor, y eso será bueno para nuestra fe. Concluyo, mis hermanos, preguntando, bueno, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? ¿Qué aprendimos con esto? Que necesitamos cultivar una mejor vida de oración. Necesitamos reflexionar cómo nos estamos relacionando con Dios, cómo nos comunicamos con Él, si lo estamos haciendo, en oración, por supuesto. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste algo a Dios y Dios te asombró con su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo especial a Dios y Dios te respondió de una manera especial? Son esos momentos los que marcan nuestras vidas. Nosotros necesitamos más de eso. Nosotros necesitamos experiencias con Dios. Y no estoy hablando de asuntos emocionales. No, estoy hablando
de las promesas de Dios que están en su palabra. Y que Dios nos muestre quién es Él. Es de esto. Porque yo creo que es una contradicción que digamos creer en un Dios vivo y poderoso y que nuestras almas estén relacionadas con Él de una manera tan pobre. En la Biblia, esto lo llaman falta de fe. Si nosotros recibimos esta invitación de Jesús, ¿cuántas bendiciones, mis hermanos, están disponibles para nosotros? ¿Cuántas bendiciones si realmente le buscamos? ¿Cuántas bendiciones si realmente lo llamamos? ¿Cuántas bendiciones para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia? ¿Qué tan ambiciosos somos en nuestras oraciones? ¿Qué tan apasionados somos cuando le pedimos a Dios? Yo creo que no es exagerado decir que la salud espiritual de un creyente está íntimamente relacionada con estas tres cosas: la fe, la palabra y la oración. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cómo está nuestra fe para decir Dios es real, Dios es bueno y es nuestro Padre? ¿Cómo está nuestra dependencia de Dios en la oración? ¿Qué tan apasionados somos para orar? Dice el Señor Jesucristo: pidan, busquen, llamen, porque todo el que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Que Dios nos ayude, por su gracia, a que seamos hombres y mujeres de oración. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos las gracias por las bendiciones que nos has impartido a través del mensaje de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esta palabra y poderla sembrar en lo más profundo de nuestros corazones. Rogamos tu gracia, Señor, para que seamos cada vez más hombres y mujeres de oración, que cada vez seamos más apasionados para orar. Reconocemos, Señor, que necesitamos cultivar una mejor vida de oración. Señor, gracias porque sabemos que toda la plenitud de tu amor, que toda la plenitud de tu poder están combinados allí para hacernos el bien. Reconocemos que Dios es nuestro Padre y que Él nos trata como a sus hijos. Esa realidad es suficiente para poder transformar verdaderamente nuestras vidas. Y sabemos que Dios nos ama siempre en Jesucristo. Señor, gracias por el desafío que has puesto en nuestros corazones a través de este mensaje. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado, hoy y siempre. Amén.